Hola, yo soy Carmen Prades de la Falla Convento Jerusalén, del sector La Roqueta Rancapins. Trabajo en la empresa familiar que nos dedicamos al transporte y la logística. Yo soy ahora adjunta a dirección y mis estudios fueron en relación con la empresa. Lo más reciente que terminé fue el máster en transporte intermodal de la Politécnica y este año sigo aumentando mis estudios con el grado de Administración y Finanzas. Y mi día a día pues es muy cercano, muy familiar, me encanta compartirlo con mi familia y pues en los ratitos en los que no estoy trabajando o estudiando, pues estar con mis amigas. Pues me definiría una persona extrovertida, cercana y auténtica. Pues me encanta leer, siempre que puedo me escapo a la playa y, como te decía, estar con mi familia y con mis amigos es una parte fundamental de mi vida. Bueno, lo primero que se me viene a la mente es, creo que es un desafío compartido, por así decirlo. Mi tío era el que era fallero de mi falla, entonces yo siempre me quería apuntar, siempre estaba con él en la falla, pero no estaba como oficialmente apuntada. Y cuando consiguió mi tío por fin apuntarme, ese mismo año faltó. Entonces mis padres tuvieron que tomar la decisión, gracias a Dios no fue desapuntarme de la falla, que habría sido lo más fácil, y decidieron apuntarse y se enamoraron del mundo fallero igual que lo hice yo, así que creo que es un desafío, por así decirlo, que ¿cómo lo superé? A ver, la pérdida yo creo que nunca se supera, pero aprendes a vivir con ello y es una parte fundamental porque me ha hecho querer mucho esta fiesta y eso. ¿En el mundo de las fallas o personal? Como quiera, puedes decirme cosas. Vale, pues en el mundo de las fallas te diría que la figura del artista fallero me parece una profesión que es impresionante y lo que llegan a plantar es increíble. Y en el mundo personal pues te diría que mi padre, porque es una persona que me guía en lo personal y en lo profesional. Al final comparto casa y comparto trabajo y para mí es muy importante tenerlo cerca. Pues cumpliría el sueño de mi vida fallera, creo que es lo que cualquier valenciana que realmente sea fallera y que lo sienta así te diría lo mismo. Y creo que estoy en un momento de mi vida en el que puedo aportar cosas positivas a un cargo tan importante como ese y no sé, sería un sueño, lógicamente. A mí me gusta una fallera mayor que sea cercana, que comparta. Al final, yo desde pequeña he adorado esta imagen, entonces que sea una persona que se acerca a la gente valenciana y a la gente fallera, que creo que son las personas que realmente hacen grande esa imagen, y es lo que más me gusta, que sea una persona cercana, que comparta pues cómo es vivirlo, que pueda tocar a la gente, por así decirlo, y estar cerca de ellos. Creo que es lo que más me gusta de esa figura. Pues en 5 años me veo trabajando en mi empresa, veo una chica que ha conseguido pues, seguir aumentando su formación, es algo que tengo claro que no quiero dejar de estudiar hasta que el tiempo no me quite, no me lo permita, y cumplir pues, las metas que tengo en el trabajo, seguir mejorando como profesional. Y creo que lo que sí que tengo claro, bueno, ojalá sea una persona independizada, que también es algo que estoy buscando ahora, y fallera. Sé que pase lo que pase, dentro de 5 años o de 10, seguiré siendo una persona fallera y que ama la fiesta.